Hola, amiguitos. Qué lindo volvernos a encontrar. Bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en Emuná. Mi deseo es que ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Esta semana vamos a compartir juntos la parashá número 37. Esta parashá se llama Shelach Lecha, que significa envía para ti. La encontramos en el libro de Números desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15 y el versículo 41. Presten mucha atención al nombre, Shelach Lecha, envía para ti, porque a medida que compartamos el relato de esta parasha, vamos a encontrar ¿sí? el sentido y el por qué esta parasha se llama envía para ti. Muy bien, vamos a comenzar entonces este relato. ¿Saben? Esta porción de la Torá contiene una de las más grandes lecciones de las escrituras para los hijos de Israel, pero no solamente para los hijos de Israel de ese tiempo, sino para nosotros también hoy como hijos de Dios y parte del pueblo de Israel. Ya vamos a ver por qué decimos esto, que es una de las lecciones más importantes, ¿sí? Y más grandes. Recordemos que nuestro Elohim hacía mucho, pero mucho tiempo antes, ya les había dado la promesa de la tierra que ellos iban a poseer para vivir. ¿A quién le había dado Dios la promesa de esta tierra? Bueno, se la había dado a Abraham, luego se la dio a Isaac y también a Jacob. Para ellos les dio también la promesa de la posesión de la tierra. Entonces para ellos era una palabra profética, era algo que se iba a cumplir. Pero ¿saben qué? La generación que creció en Egipto, todo ese pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que creció en Egipto, ellos no sabían, no tenían muy en claro esta palabra profética, esta promesa que Dios había hecho. Y no tenían muy en claro las palabras que el Eterno les había hablado. Entonces nos preguntamos, ¿no sabía el pueblo cómo era la tierra? Ellos sí sabían cómo era la tierra. Miren, el Eterno ya se los había dicho. En Éxodo 3:8 leemos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Esto era cuando el Eterno los iba a sacar, los iba a libertar, ¿sí? Los iba a rescatar de la tierra de Egipto, los sacó de allá, ¿recuerdan? Entonces Él les da esta palabra y les dice, los voy a sacar de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. ¿Por qué? Porque todas estas personas estaban habitando esas tierras. Y acá nos habla de que la tierra era una tierra muy rica, muy próspera. Entonces, ellos tenían conocimiento de que había una tierra hermosísima, una tierra llena de buenos frutos que los estaba esperando y que Dios se las iba a entregar. También el Eterno había prometido quitar de en medio de ellos los pueblos que la habitaban, estos pueblos que mencionamos recién. Dios ya les había dicho a ellos que Él se iba a encargar de quitar a esa gente que habitaba ahí para que ellos pasaran y tomaran posesión de esa tierra, porque esa tierra era de ellos. En Éxodo también leemos lo que dijo el Eterno, dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Qué significa esto? Que les iba a dar la victoria. Sí, que ellos no tuvieran temor, porque los que iban a sentir mucho, mucho temor, miren, dice terror, iban a sentir esos pueblos que habitaban esa tierra cuando conocieran la grandeza de Dios. Y también les dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al ebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta.
y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Miren qué precioso nuestro Dios. Él ya tenía todo planeado. Él no solamente iba a sacar a la gente que habitaba en esa tierra, sino que también lo iba a hacer de a poco. Dice, para que las fieras no, los animales, significa no empiecen a crecer, ¿sí? Sino que y por ahí se aumentaran y los pudiera perjudicar. Dios tenía todo planeado, los iba a sacar de a poco a medida que el pueblo creciera, pero la promesa que ellos tenían de parte de Dios era que les iba a entregar una tierra maravillosa y que no se tenían que preocupar por el enemigo que habitaba ahí, porque Dios mismo se iba a encargar. Pero ¿qué pasó entonces con el pueblo? ¿Qué pasó con todas estas palabras que Dios le había dicho? Parece ser que no se acordaban, parece ser que dentro de ellos había otro aprendizaje, el que habían aprendido en Egipto. Entonces, ellos quisieron, recuerdan que ellos están en el desierto, y estaban ya muy cerquita por entrar a esa tierra hermosísima, pero ellos no tenían en cuenta todo esto que Dios les había ya dicho. Entonces ellos lo que quieren y deciden es mandar personas, mandar espías a esa tierra para saber cómo era y quiénes la habitaban. Entonces de esta manera ellos igual quisieron mandar espías a la tierra. ¿Y saben qué? No era necesario, porque ellos ya tenían todas las respuestas. ¿En dónde tenían las respuestas? Las tenían en las palabras que Dios ya le había dicho. Frente a estas promesas, nos hacemos la pregunta, chicos, ¿tenían necesidad de ir a reconocer esa tierra? Pero los hijos de Israel, ese pueblo que estaba en el desierto, querían ver por sus propios ojos la tierra y calcular si podían entrar o no. Miren, en otras palabras, ellos estaban pensando en ese momento que eran sus propias fuerzas que lo iban a hacer, que eran sus propias fuerzas que lograrían la tierra prometida y no en la fuerza y voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces vemos acá cómo ellos quisieron hacer como ellos quisieron, ¿sí? Y no tuvieron en cuenta las palabras del Dios eterno. Acá también podemos ver, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nace la idea de buscar espías para que entren a la tierra? ¿De quién fue esa idea? Fíjense que si leemos Deuteronomio 1, 22, vamos a encontrar la verdadera respuesta a esta pregunta. ¿De quién fue la idea? Y en Deuteronomio 1, 22 dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, es decir, que nos traigan esas noticias, que nos digan cómo es el camino, cómo es la gente que vive ahí, si realmente hay muchos frutos, si es una tierra rica, ¿sí? Entonces, ellos tenían que llegar a ese lugar, pero ellos querían tener todo ese conocimiento previo, olvidándose que el Dios eterno ya se los había dicho, ¿sí? Pero entonces la respuesta la tenemos acá. Esto no nace en el corazón de Dios. Esto nace en el corazón del pueblo. Fue el pueblo el que pidió a Moisés inspeccionar la tierra. El Eterno solo se los permitió, ¿sí? ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? ¿Por qué es importante este dato? Porque esta petición que el pueblo le hace a Moisés de que mande espías, ¿sí? ¿En qué consistía? Consistía en una falta de fe en el poderoso Dios de Israel. Recuerden que la fe es emuná, y emuná no solamente es creer, sino también obedecer. Y ellos en ese momento no tuvieron emuná. Ellos ni creyeron ni obedecieron a lo que Dios ya les había dicho. Ellos lo hicieron como ellos quisieron. El Todopoderoso había prometido de muchas maneras que Él entregaría en sus manos la tierra, Él se las daría. Sí, y fíjense, amiguitos, ¿no ocurre lo mismo con nosotros cada día?
¿Creemos y confiamos realmente en la palabra del Elohim poderoso de Israel? ¿Creemos realmente en todo lo que Él nos dice en su palabra? ¿Obedecemos su palabra que está escrita en la Torá? ¿O nosotros también queremos hacer las cosas como a nosotros nos parecen? Muchas veces queremos conquistar las bendiciones de Dios con nuestras propias fuerzas. Y no es así como tenemos que hacerlo. Entonces ahora vamos a ver realmente qué pasó. Dice, el envío de espías a la tierra de Israel. Vamos a ver qué sucedió cuando estas personas fueron. Entonces dice que el Eterno le habla a Moisés diciendo, envía tus hombres que exploren para ti la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus jefes, de sus padres, jefes o príncipe entre ellos. No era cualquier persona. ¿Por qué el Eterno le dice acá, bueno, envía? Porque acá parecería que fue la idea de nuestro Dios, pero leímos ya en Deuteronomio que la idea fue del pueblo que le pide a Moisés. Y el Eterno le dijo, bueno, porque quiero que presten mucha atención a esta palabrita. Fíjense, lo volvemos a ver. Envía hombres que exploren para ti. Fíjense que ese es el nombre de la parashat que estamos estudiando hoy. Shelach leja, envía para ti. El Padre no les está diciendo, bueno, envíen para mí porque yo necesito saber qué pasa en esa tierra. La verdad es que nuestro Dios no necesitaba saber porque Él ya lo sabía, Él ya tenía todo un plan, él ya sabía qué iba a suceder, cómo los iba a sacar de ahí. Él no necesitaba saber que hay todo lo que había en esa tierra porque Él ya lo sabía. Entonces, acá, en esta palabra, vemos el nombre de esta parashá, Shelach Leja, que exploren para ti, envían para ti, no para mí. Dios les deja claro, no para mí, envía para ti, son ustedes los que quieren saber. Entonces acá vemos, como dijimos, que era el pueblo quien quería mandar espías a la tierra de Canaán y que no vino del corazón de Dios, sino que la idea nació del corazón de los hombres, mostrando con esta acción la falta de confianza en el Eterno. Confiaron más en su astucia y en el poder humano. Qué tremendo, porque esos chicos, muchas veces nosotros también actuamos de la misma manera. Entonces, bueno, veamos qué sucedió. Dice que los espías fueron y durante 40 días exploran la tierra. Retengan este numerito. ¿Cuántos días estuvieron en la tierra explorándola y fijándose, viendo todo lo que había? 40 días. Es muy importante este dato y ya lo van a ver por qué. Luego volvieron, después de esos 40 días, volvieron y trajeron con ellos las muestras de grandes hermosos frutos. Miren esa imagen, un racimo de uva que la tuvieron que traer, ¿sí? Como en un palo, como en una rama. Eran tan grandes. Dice que también trajeron higos, ¿sí? Trajeron todos los frutos que se daba en ese lugar. Era mucha abundancia lo que había en ese lugar, pero nuestro Dios, recuerden que Él ya se los había dicho a esto. ¿Y saben cuántas personas fueron? Fueron 12 personas, uno por cada tribu, ¿sí? Fueron 12 los espías, 12 los hombres que fueron a explorar esa tierra. Luego de 40 años, como ya dijimos, luego de 40 días, ellos vuelven con las noticias. Y 10 de ellos trajeron la noticia de que esa tierra estaba llena de hombres fuertes y que eran más grandes en estatura, porque ellos vieron que en esa tierra habían gigantes, y que eran muy grandes en poder, ¿sí? Y el poder que ellos tenían era más grande que el de ellos, y que era una mala idea ir a luchar y reclamar la tierra porque serían fácilmente vencidos. Este es el reporte, esta es la noticia que 10 de ellos trajeron. Miren, era verdad que habían hombres grandes, es verdad que habían hombres fuertes. Ellos no mintieron, ¿sí? Pero vamos a ver cómo sigue esta historia. Los otros dos, es decir, 10 de los 12 dijeron esto, pero ¿qué dijeron los otros dos? ¿Saben quiénes eran los otros dos? Eran Josué y Caleb. Josué y Caleb eran hombres de fe, es decir, eran hombres de emuná.
Eran hombres que conocían la palabra de Dios, la creían y la obedecían. Y actuaban y pensaban conforme a las promesas y mandatos de Dios. Ellos vieron lo mismo que los otros 10. Vieron los grandes frutos, también vieron a esa gente grandota, vieron a esa gente que habitaba ese lugar que eran gigantes. Pero dice que ellos reportaron algo diferente. Dice que ellos alentaron al pueblo de Israel con sus palabras para que siguieran adelante rumbo a la conquista de la tierra y que con la ayuda de Elohim saldrían victoriosos. Josué y Caleb eran muy distintos a los otros 10 que solo vieron los obstáculos y las dificultades. Estos 10 hombres, ¿saben qué sucedió? Pagaron con sus vidas el no haberle creído a Elohim. Sí, estos 10 hombres murieron por no haberle creído a Elohim y por haber desalentado al pueblo. Ellos tuvieron temor. Ellos, en vez de confiar en lo que Dios les había dicho, ellos se asustaron a ver la realidad. Fíjense qué importante, porque hoy nosotros también estamos viviendo una realidad muy difícil, ¿verdad? ¿Y qué reporte damos nosotros? ¿Qué dice nuestra boca? ¿Cuáles son nuestras palabras? Nosotros le creemos a Dios que nos ha llenado de promesas, de que nos va a guardar y que nos va a librar de todo mal, que Él estará con nosotros hasta el fin. ¿Creemos en eso? ¿O hablamos como hablan los demás que no tienen a Dios en sus corazones y tienen mucho miedo y hablan de todo lo malo que está pasando? Esto, chicos, también es una gran lección para nosotros. ¿Saben qué? A Josué se le cambia el nombre, ¿sí? Pero Moisés no le cambió el nombre a Josué para ir a la tierra prometida. Ya lo había hecho antes, cuando era su servidor. Y le cambia el nombre por Yehoshua. ¿Por qué? Porque él llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recordemos algo muy hermoso, que Josué o Yehoshua es un anticipo profético del Mesías Yeshua, quien traerá a Israel del mundo, del desierto, a la tierra prometida. Fíjense qué preciosa esta comparación. Yehoshua, o Josué, que saca al pueblo, ¿sí? O sea, que lo introduce, lo saca del desierto y lo introduce a esa tierra prometida, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y también tenemos a nuestro Yeshua que nos sacó de este mundo, nos rescató para también introducirnos a nuestra tierra prometida. Y acá vemos, chicos, el poder de las palabras. Esto es muy, muy importante. Porque, ¿saben una cosa? Los 10 hombres y el pueblo que no creyó, dice que perecieron en el desierto, conforme a sus propias palabras. Porque al decir que el enemigo era más fuerte y poderoso y que si los enfrentaban serían exterminados, tomaron como menos el poder del Eterno. Incluso dijeron que preferían volver a Egipto. Imagínense que ellos eran esclavos en Egipto y ellos sufrían mucho en Egipto. Sin embargo, miren, ellos querían volver a Egipto. Imagínense ustedes, chicos, el Eterno se enoja con esto y quiere acabar con todos ellos. Pero Moisés intercede por el pueblo y clama por el pueblo ante Dios. ¿Recuerdan que Moisés ya lo hizo una vez? Allí cuando Moisés estaba en el monte, ¿recuerdan? Y cuando baja con las tablas, ellos habían hecho ese becerro y estaban adorando a otros dioses. Y Dios también se enojó mucho y quería acabar con el pueblo y Moisés intercede. Nuevamente Moisés intercede aquí ante Dios por el pueblo y dice que Dios los perdona teniendo misericordia de ellos. Pero a causa de su falla y de su incredulidad, les dice que estarán en el desierto por 40 años. Miren qué interesante esto. Un año por cada día que habían estado inspeccionando la tierra. Nosotros recién vimos que eran 40 días. Bueno, entonces Dios les dice, un año por cada día que inspeccionaron la tierra, ustedes van a estar en el desierto. Para que toda esa congregación que no creyó y no tuvo confianza en él, muriera en el desierto, dejando pasar solo a Josué, a Caleb, a la nueva generación hasta los 20 años. Todas esas
todo ese pueblo que estaba a punto de entrar ahí, por haber creído más lo que el hombre decía que a lo que nuestro Dios ya les había dicho, sí, tuvo que caminar por el desierto 40 años sin poder entrar nunca a esa tierra prometida. Entonces, ¿quiénes entraron? Josué, o ellos, Joshua, Caleb y la generación que en ese momento tenía hasta 20 años. Miren qué importante las palabras. ¿Qué decimos nosotros? ¿Hablamos promesas de Dios o solamente hablamos de lo mal que todo está? Nuestras palabras determinan nuestra bendición. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que llenar nuestra boca de la palabra del Eterno para que de nuestra boca solo salgan las promesas de Dios para nuestra vida, porque eso es lo que nos va a dar vida. ¿Cuál era la actitud de esa generación? ¿Cómo eran ellos? ¿Cuál fue esa actitud que tuvieron? Esa generación que se quedó en el desierto y no pudo entrar a la tierra. Bueno, ellos tenían desconfianza, eran personas que murmuraban, eso nosotros ya lo vimos en la parashá anterior, eran desobedientes, había rebeldía en sus corazones, eran desagradecidos, había idolatría en sus vidas, tenían temor, codicia y eran nostálgicos. ¿Por qué eran nostálgicos? Porque siempre estaban deseando lo que había quedado atrás. No era la primera vez que ellos decían que querían volver a Egipto. Entonces eran nostálgicos. Esta era la actitud, esto es lo que había en el corazón de ellos, ¿sí? Ellos no habían renovado su entendimiento a través de la instrucción del Padre. En todo su caminar se condujeron bajo los lineamientos erróneos, es decir, bajo una cultura errónea. La ideología que manejaban no estaba basada en los principios de la Torá, sino en los ideales egipcios. No tenían emuná, no tenían confianza, ni tampoco expectativa en la promesa. ¿Qué es tener expectativa en la promesa? Es estar esperando, ¿sí? Esperando de todo corazón que la promesa se cumpla. Entonces la pregunta que nos hacemos, amiguitos, ¿sí? Es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hay en nuestro corazoncito? ¿Sí? Que en nuestro corazoncito siempre esté la actitud de obedecer y de creer a la palabra del Dios eterno. Bueno, esto es un poco el relato de lo que sucedió con los espías y lo que sucedió con el pueblo, pero también esta parashá nos habla acerca de las leyes, de las oblaciones y de las libaciones. También nos habla acerca del precepto de los flecos. ¿Qué era eso? Bueno, el Eterno, conociendo la rebeldía del hombre, le ordena al pueblo de Israel hacer unas franjas que pondrá en su vestido para recordar que debemos ser santos como el Eterno es santo. El objetivo de los tzitzit o franjas, los tzitzit eran flecos, es que el creyente, nosotros, ustedes, nosotros, recordemos en todo momento que su prioridad es vivir en abundancia, en obediencia a la Torá del Eterno. Esa debe ser la prioridad de ustedes y mi prioridad también, la prioridad de los adultos también, ¿sí? La prioridad tiene que ser siempre obedecer a nuestro Dios. ¿Cómo obedecemos a nuestro Dios? No olvidando sus mandamientos, sino que ponerlos por obras, es decir, hacerlo, creer en las promesas y vivir conforme a las promesas y no conforme a lo que sucede en este mundo. Nosotros tenemos la cultura de reino, nosotros tenemos la cultura de la Torá, nosotros tenemos todas las promesas de nuestro Dios para que vivamos y caminamos en función de ellas, ¿sí? Así que, amiguitos, prestamos mucha atención a nuestras palabras. ¿Qué dice nuestra boca? Que nuestra boca esté llena de las promesas de Dios, para que las creamos y caminemos, ¿sí? Tomaditos, agarrados muy fuerte de esas promesas. Así es como llegamos al final de esta parashá. Que nuestro Dios eterno les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y ponga paz en sus vidas. Les amo mucho y así llegamos al final para encontrarnos la próxima semana. Shalom, amiguitos. Un besito para todos.